Bienvenidos. Venimos de realizar unos ejercicios, uno de ellos tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que percibimos de nuestro cuerpo cuando estamos en presencia de algunas emociones. Y en ese sentido, este espacio lo vamos a invertir reconociendo algunos elementos. Yo me apoyo en Daniel Goleman para esta exposición y Daniel en sus investigaciones él logra encontrar que nuestro cerebro tiene, por ponerlo de esa manera, aunque científicamente no puede que no sea preciso, pero él habla del desarrollo de nuestro cerebro en tres momentos. Uno de ellos es un momento reptiliano, que es aquel que actúa por instinto. Un segundo momento es el momento límbico, ¿cierto? Desde nuestro sistema límbico. Y el tercero lo enfoca desde nuestro cerebro pensante, que está ubicado en el lóbulo frontal, esta parte, ¿cierto? De nuestra, si nos metiéramos en nuestra cabeza, en la parte de la frente, detrás de la frente, encontramos el lóbulo frontal. Si viajamos hacia el centro, como el centro de la tierra de nuestro cerebro, nos podemos ubicar con el sistema límbico, que es donde se guardan las emociones, y más abajo del sistema límbico, si entráramos por aquí, encontramos esa parte del cerebro que él la denomina el cerebro reptiliano, que es este, por ejemplo, que nosotros nos permite mover nuestras pestañas, por ponerles un ejemplo. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en el sistema límbico, que se encuentra o se denomina desde su órgano como la amígdala, ¿cierto? La amígdala es donde se almacenan todas las emociones que nosotros vamos sintiendo. Es como nuestro activador, ¿cierto? Emocional se encuentra en ese sistema. Él lo explicaría, nosotros primero reaccionamos, puede ser, cuando tenemos sed, que es un instinto muy animal, pero la diferencia está en lo que sentimos, o sea que primero sentimos y es alrededor de esto que yo estoy interpretando de mi entorno, se genera un sentimiento, activa mi sistema límbico y ahí se almacena, se guarda. Y eso explica por qué es posible que en otro momento, cuando nosotros recordamos una situación agradable, volvamos a sentir felicidad, o al contrario, cuando hemos vivido una situación desagradable y la recordamos, volvemos a sentir, ¿sí? Casi que humanamente podríamos hablar del resentimiento, que es resentir o sentir nuevamente desde un hecho vivido. Y bueno, lo que sucede es que a partir de este sentimiento, de esta emoción que es natural, generamos otro proceso, ¿cierto? Mental, que es ese proceso de razonamiento. Y es ahí donde hablamos de nuestro lóbulo frontal. Y aquí se encuentra entonces el filtro a través del cual nosotros podemos tomar una decisión de acuerdo a esa emoción que nosotros tenemos. Quiere decir que aquí en este cerebro pensante, en esa otra diferencia que nosotros podemos tener con los animales, es que se supone, hacemos el filtro y en ese filtro evaluamos estas emociones y a partir de las emociones las decisiones que podemos tomar y ahí vamos a encontrar otra posibilidad. Muy bien, cuando nosotros estamos en una emoción o en presencia de una emoción exageradamente fuerte, desde nuestro sistema límbico, hay algo importante y es que esta emoción, si es muy fuerte, puede interrumpir la comunicación que hay entre el sistema límbico y el cerebro pensante. Al interrumpirse esa información o esa comunicación, es posible entonces que nosotros no realicemos ese filtro que deberíamos hacer en el lóbulo frontal. Eso podría explicar por qué algunas personas pueden expresar que no recuerdan o hay respuestas de no sé por qué lo hice que pueden ser ciertas. Y es precisamente porque la emoción fue tan fuerte que se interrumpió esa comunicación, no hay un proceso de razonamiento y reaccionamos. En esas reacciones, si son de felicidad, pues bueno, algunas reacciones desde la felicidad puede que no sean tan buenas, pero no es lo común. Pero desde una emoción como la ira, por ejemplo, se puede tener otro tipo de reacciones.
que pueden llegar a un término fatal desde lo que nosotros podemos reaccionar. Ahora, saber que se puede interrumpir ese circuito de información es lo que nos invita a preguntarnos yo cómo puedo, ¿cierto?, manejar esa emoción tan fuerte para evitar que se interrumpa esa comunicación, y esa interrupción es conocida teóricamente como un secuestro amigdalar. Eso quiere decir que es posible que vivamos diferentes momentos donde no tenemos el control y ahí hay un secuestro. Y quiere decir entonces que nuestra emoción se fue ensanchando tanto hasta que controló todo nuestro sistema emocional, generando la interrupción y en consecuencia no permitiendo que procesemos la información de esa emoción para tomar una mejor decisión a veces. En ese sentido, básicamente lo que buscamos en el control emocional no es no sentir, sino gestionar esa emoción para evitar un secuestro. Ahora, la pregunta sería, ¿yo cómo evito un secuestro? Para eso hablamos de la autoconciencia y el autocontrol. La autoconciencia como aquella que permite el reconocimiento de las emociones propias. Y por eso los primeros ejercicios nos invitan a que hagamos un proceso casi que de reconocimiento de nosotros mismos, y es la aceptación. La aceptación de eso que yo soy cuando estoy, bueno, yo lo llamaría en la luz, yo tengo unas actitudes y en mi oscuridad tengo otras actitudes. Eh, Freud podría hablar de mi otro yo, ¿sí? Nosotros tenemos un yo que nos gusta muchísimo y tenemos un yo que no nos gusta tanto. Cuando ese otro yo está gobernando nuestras emociones, es donde no hay autocontrol. Entonces, el elemento de la autoconciencia, que es un autoconocimiento, es importante porque en este autoconocimiento parte de esa lista de chequeo que nosotros debemos tener es reconocer cuáles son nuestros posibles activadores o alteradores de ese sistema límbico. Cuando yo los invito a hacer el ejercicio, que es lo que viene a continuación, desde ese ejercicio lo primero es identificar qué le sucede a mi cuerpo, y es tomar situaciones que nos han incomodado, y el reconocimiento corporal es muy importante, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Lo he mencionado, lo voy a seguir mencionando, y son aquellas sensaciones corporales. Puede ser de sudor en las manos, puede ser de pérdida de la saliva, puede ser de aumentos de ritmo cardíaco, de una manera que no es normal. Encontrar esas señales en el cuerpo es muy importante. Lo segundo tiene que ver con reconocer la causa. Y cuando hablo de la causa, me refiero a que hay una causa aparente, pero hay una causa real. En una clase alguna vez tenía dos niñas que estaban en una discusión académica y de repente las dos estaban gritando. Cuando fui a preguntarles qué tenían, le pregunté a Laura, Laura, ¿qué te pasa? Y me dice, Camila me está gritando. Camila decía, yo no le estoy gritando. Bien, en esa discusión le pedí a Laura que se retirara, me quedé con Camila, qué pasó, luego volví donde Laura. Entonces, al preguntarle a Laura, me decía que se incomodaba mucho con los gritos de Camila. Y yo insistía, pero ¿qué es lo que te incomoda? Y me dice, me incomoda porque mi mamá me educó a los gritos. Ahí yo hago referencia a esa causa real. Nosotros tenemos algunos asuntos que nos modifican personalmente, que son importantes. En otras teorías se hablaría de las heridas de la niñez, que todos las tenemos y que están ahí escondidas y a veces no las reconocemos fácil, pero hay unas que sí. Es importante reconocer cuál es la causa real de lo que me activa ese sistema límbico hasta el punto de reaccionar mal. Cuando yo conozco o cuando identifico las señales en mi cuerpo y luego reconozco esas causas reales, me hago una pregunta, y es ¿cómo podría yo hacer un cortocircuito? Este cortocircuito son
las diferentes herramientas, maneras escogidas por mí que disminuyen la intensidad de esa emoción cuando es supremamente fuerte y que me permiten administrarla de otra manera. Algunos cortocircuitos básicos que son reales y que se pueden practicar es, por ejemplo, contar hasta 10 o contar hasta 100 o contar hasta 1000. Ese es un cortocircuito. Otra forma es tomando agua, ¿cierto? Tomar agua le envía un mensaje al cerebro desde su memoria genética ancestral, básicamente que le dice al cerebro que estás tomando agua porque estás tranquilo, te puede ayudar. Lo tercero es alejarse del lugar donde estás viviendo, la situación incómoda, caminar, ¿cierto? Porque permite oxigenar el cerebro. Son formas. Yo tengo una particular eh, y es una pregunta. La pregunta frente a una situación incómoda que yo me hago es, ¿de qué otra forma lo puedo mirar? ¿Cierto? ¿De qué otra forma lo puedo mirar? Esa pregunta no es una pregunta para que respondamos en el minuto siguiente o a los 10 segundos. Solamente elaborar la pregunta ya es importante porque cuando nosotros estamos pensando en el autocontrol, que precisamente para eso está este espacio, la pregunta es si yo cómo me controlo. Cuando nos encontramos personas que es posible que nos manifiesten que simplemente son así y que no pueden cambiar. Bueno, Daniel Goleman en su libro nos propone, hay algo maravilloso a nivel cerebral y es que el cerebro es aquel que se desarrolla hasta el último día de nuestra vida, se expande, precisamente porque él va a explicar que así como neuronas mueren, neuronas se reproducen dentro de nuestro cerebro. Seguimos siendo los mismos porque las neuronas nuevas las alimentamos con lo mismo, con los mismos libros, con los mismos programas de televisión, de radio, con las mismas conversaciones. Y cuando hablo de conversaciones también estoy hablando de conversaciones eh, mías conmigo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que yo me digo. Bien, en ese sentido es posible que nosotros para hacer ese cortocircuito planteemos la pregunta de qué otra forma lo puedo mirar. Así que a continuación vamos a trabajar en una tarea que lo que busca es identificar situaciones que te generan diferentes emociones y responder las preguntas cuáles son las señales en mi cuerpo, cuál es la causa real y cuál es un posible cortocircuito. Cuando yo me introduzco en ese ejercicio escritural y de reconocimiento, lo que está pasando ahí es que le estoy enviando a mi mente un nuevo mensaje, es decir, me hago consciente. Y en esa conciencia y en ese reconocimiento es posible que tengamos la oportunidad de vivir situaciones similares que hoy me afectan, pero que las pueda administrar de otra manera. Es algo así como vacunarme previamente, si yo ya sé que hay situaciones que obviamente pues las veo reflejadas en personas que me incomodan. Entre otras cosas porque todo eso que me gusta de los otros lo veo en mí, ¿cierto? Es un reconocimiento a través de nuestras neuronas espejo y lo que a mí me gusta también. Así que los invito para que hagamos este ejercicio de reconocimiento y a partir de ahí empecemos a encontrar un camino de autocontrol.